Padre Claudio Doglio presenta La Pasión de Jesús según Mateo, video número 5. No lo que quiero, sino lo que tú quieres. El camino de Jesús con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos los lleva a una finca llamada Getsemaní. Es un término hebreo que significa prensa de aceite. La tradición lo identifica con una cueva, una gruta, donde estaba la prensa para prensar las aceitunas, y a su alrededor un gran jardín lleno de olivos. Evidentemente Jesús conocía al propietario de esta finca, que le acogió en repetidas ocasiones cuando, en lugar de regresar a Betania, el maestro quería quedarse más cerca de Jerusalén. Así, en aquella trágica noche, Jesús con sus discípulos entra en Getsemaní y, como Abraham había dicho a sus siervos cuando estaba a punto de subir al monte del sacrificio, Jesús dice también a los discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Se recuerda el sacrificio de Isaac, y Jesús es, al mismo tiempo, Abraham e Isaac. Es el que confía en Dios y es el Hijo que está dispuesto a dar su vida. Pero no va solo, sino que lleva consigo a 3 discípulos, los mismos 3 que había elegido para que en la montaña fueran testigos de su forma divina. Pedro y los 2 discípulos de Zebedeo le siguen un poco más lejos. Mientras los demás se detienen a dormir en la gruta de Getsemaní, Jesús y los 3 se alontanan entre los olivos, y Jesús empezó a sentir tristeza y angustia. La escena nocturna de Getsemaní pone de relieve toda la humanidad de Jesús que sufre tristeza y angustia antes de los sufrimientos físicos que tendrá que afrontar en la pasión. Hay una pasión espiritual, que es el dolor, la decepción, la amargura del fracaso humano que Jesús experimenta hacia las autoridades del pueblo, hacia sus propios discípulos. Por esto, el evangelista pone en los labios de Jesús la expresión: mi alma está triste hasta la muerte. Está triste de morir. En griego utiliza el raro adjetivo perilpos, que se repite 3 veces, y es un estribillo que caracteriza los Salmos 41 y 42. Como la sierva anhela las corrientes del agua, ¿por qué entristece mi alma? ¿Por qué gime? Ahora Jesús reza con las palabras de este antiguo salmo: su alma está triste, rodeada de una tristeza que le lleva a la muerte. Pide a los discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Esa es la expresión humana del deseo de amistad, de cercanía con alguien que comprenda, que llene la soledad. Jesús avanza un poco y busca el contacto con su Padre. Cae rostro en tierra. Es un motivo apocalíptico. El dolor, la tristeza, la angustia de Jesús le llevan a un gesto de postración. Es un gesto de gran reverencia. Lo encontramos mencionado en el libro de Daniel y muchas veces en el Apocalipsis de Juan, como una acción de quien adora a la majestad divina. Jesús es presentado por Mateo en actitud orante, como alguien que adora el plan del Padre y se dirige a él con confianza: Padre mío,
si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús enseñó a rezar a Dios como Padre, porque Él mismo se siente hijo y se dirige a Dios con la confianza de quien lo llama Padre mío. Y le habla del cáliz. Es una imagen metafórica, no es más el cáliz eucarístico. Se convierte en el cáliz de la pasión, del sufrimiento, de la muerte. Es una expresión proverbial derivada de ciertas expresiones de los salmos utilizadas en la lengua aramaica corriente. El cáliz de la muerte es el sufrimiento, es beber ese momento difícil que marca el final de la vida. Humanamente Jesús teme la muerte, tiene miedo al sufrimiento, siente este cáliz de la pasión como un peso tremendo que le aplasta y humanamente se pregunta si es posible otro camino, pero está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús es el modelo de oración y sobre todo de la vida del discípulo. Jesús ha enseñado como maestro y como testigo, ha mostrado esa confianza filial. Lo que tú quieras, Padre mío, yo también lo quiero, a pesar de sentir tristeza de muerte. Jesús volvió a los discípulos y les encontró dormidos y se dirigió hacia Pedro, que es una especie de figura corporativa de todos los discípulos. Tanto es así que le habla en plural. No fueron capaces, no tuvieron la fuerza de permanecer despiertos. Una hora solamente y de nuevo otra preciosa enseñanza. Velen y oren para no caer en la tentación. La exhortación que Jesús dirige a los discípulos equivale a una fórmula de oración que insertó en el Padre Nuestro. No nos abandones en la tentación. Propone a los discípulos una actitud de despertar, de oración, es decir, de una relación consciente con Dios para no entrar en una situación desesperada de lejanía. No pide no ser probado, sino no ser abandonado en el momento de la prueba, porque si se entra consciente y en unión con el Padre, la tentación es superada y vencida. No basta el espíritu dispuesto. Con palabras, Pedro estaba dispuesto a seguir a Jesús y dar su vida, pero de hecho, luego tiene miedo, huye, reniega. La carne es débil, la humanidad es frágil. Existe un espíritu con voluntad dispuesto, pero de hecho, luego, en el momento de la prueba, no hay fuerza. Los discípulos que duermen, que no velan y no rezan, constituyen para Jesús una auténtica desilusión. Son la causa de su tristeza. Por segunda vez se aparta y continúa una oración análoga. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Es otra referencia al Padre Nuestro. Es la misma tercera invocación del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Jesús enseñó a orar así y Jesús ora así. Pide a Dios que se cumpla el plan del Padre. Dice, mi voluntad es hacer tu voluntad. Demuestra verdaderamente que es el Hijo que tiene una sola voluntad con el Padre. Cuando vuelve encuentra a los discípulos todavía adormentados, con ojos pesados. No hay consuelo humano en Jesús y por tercera vez se aleja y reza con las mismas palabras hasta que después de mucho tiempo
vuelve a los discípulos y dice, quizás sin ironía, duerman y descansen. El texto griego podría traducirse con una pregunta de asombro, apenado y dolorido. Duerman y descansen, se acerca la hora. Ahora la redacción solemne anuncia que el Hijo del Hombre es entregado a los pecadores. Es el sentido de toda la pasión. Libremente Jesús, que es el Hijo del Hombre, el glorioso enviado por Dios para la salvación del mundo, es entregado en manos de hombres pecadores. Parece que el pecado tiene la victoria porque se apodera del único justo y lo destruye. En realidad, esa entrega gratuita que hace el Hijo realiza la voluntad del Padre, que es la victoria sobre el pecado. Levántense, vamos. Jesús no invita a dormir, a descansar, sino a levantarse. Pide a los discípulos que permanezcan despiertos, que recen y que se levanten. Es un imperativo de resurrección. Equivale a levántense y vayamos juntos. El que me entrega está cerca. Pero es Jesús mismo quien se entrega. Su tristeza humana nos enseña a rezar en el momento de dificultad para no caer cuando estemos en tentación, para que nuestra débil carne sea fortalecida con el Espíritu de Dios, que es fuerte y puede guiarnos para hacer siempre y bien la voluntad del Padre. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y postrado su rostro en tierra, oró así, Padre, si es posible, que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro, ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se alejó a orar, Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró dormidos porque tenían mucho sueño. Los dejó y se apartó por tercera vez repitiendo la misma oración. Después se acercó a los discípulos y les dijo, todavía dormidos y descansando, está próxima la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega.